Muy buenas tardes, les damos la bienvenida al seminario Análisis de lo que fue y representa la Guerra del Chaco. Agradecemos la presencia y saludamos al director de carrera, el licenciado Gualberto Torrico Canaviri, nuestras autoridades y la comunidad docente estudiantil presentes. Además, contamos con la presencia de los expositores, el magíster Julio Vallivian Ríos, el coronel Dain Claudio Pacheco Pérez y el doctor Edith Caballero Campos. Este seminario ha sido organizado por Polipraxis bajo la asesoría del magíster Dain Víctor Camacho Caballero. El responsable del proyecto es el universitario Javier Delfín Quispe Hualpa, con su equipo de trabajo la universitaria Joana Chijo, Dolly Moreno y Nadezhda Rodríguez. Sin más preámbulos, invitamos al director, el licenciado Gualberto Torrico, a dar palabras de inauguración para el seminario. Muchas gracias. Un saludo cordial a toda la comunidad universitaria de la UNSA y en especial de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública, a nuestros ilustres visitantes e invitados de Bolivia y de Paraguay, al público que nos sigue por las redes y a ustedes que están presentes en esta sala. Es un verdadero honor el saludar al magíster Julio Vallivian, nuestro profesor en la carrera y también profesor de universidades militares, al coronel de Altos Estudios Nacionales, el magíster Claudio Pacheco Pérez, académico de número de la Academia Boliviana de Historia Militar. Muy agradecido por su presencia, coronel. Asimismo, un saludo a la distancia al doctor Edith Caballero Campos, profesor en la Universidad Nacional de Asunción. Un saludo respetuoso y afectuoso a nuestros profesores que nos visitan y que están presentes en este momento, en este evento. Al profesor Marcelo Silva, muchas gracias por su presencia. Asimismo, un saludo al profesor Víctor Camacho, coordinador del evento, y al grupo académico de la politología, la Praxis. Hemos sido convocados a este evento de análisis histórico-político de un acontecimiento sumamente importante para nuestros países como son Bolivia y Paraguay respecto de la Guerra del Chaco. Un evento de carácter académico, pluralista y democrático, donde vamos a poder escuchar a nuestros expositores provenientes de diferentes profesiones, pero también de diferentes países, con su propia perspectiva, con su propia interpretación acerca de un hecho histórico que nos concierne a todos los bolivianos y paraguayos. Varias hipótesis se han desarrollado a lo largo de nuestra historia sobre la Guerra del Chaco. Fue una guerra por la defensa de nuestro honor, por la defensa de la patria, una conspiración de las grandes empresas, las empresas transnacionales que estaban presentes en Paraguay, Argentina, Bolivia. ¿Qué significado tiene actualmente para nosotros este hecho aparentemente muy lejano en nuestra historia? Cuando escuchamos la palabra Chaco o la Guerra del Chaco, viene a nuestra mente la presencia de la Standard Oil o de la Royal Dutch Shell. Por un lado, la Standard Oil con presencia en Bolivia y la segunda con presencia en la República de Argentina. Un enfrentamiento de esos intereses de estas grandes empresas. Ese es uno de los mitos que seguramente van a desmontar nuestros expositores. También se habla que la Guerra del Chaco fue una guerra de los países más pobres de Sudamérica, o como decía Zabaleta, la guerra de los soldados desnudos.
Pero la guerra fue un aprendizaje para ambos países. Aprendimos mucho, especialmente en Bolivia, porque de alguna manera se modificó la mentalidad y la conciencia de los bolivianos, porque en el espacio de la guerra del Chaco empezamos a reconocernos los bolivianos provenientes del altiplano, de los valles, de los llanos, a reconocernos como parte de un mismo territorio. No teníamos aún la idea de nación y empieza a germinar la idea de nación en las arenas del Chaco. Por lo menos esa es la hipótesis de Zavaleta. Además, podemos hacer la lectura de la guerra del Chaco como un antecedente crucial de lo que posteriormente va a ser la revolución del 9 de abril de 1952. Esos son algunos de los elementos, algunas ideas, hipótesis, que seguramente nuestros expositores nos van a invitar a reflexionar. Así pues, dándoles espacio a nuestros expositores brillantes, intelectuales, les damos la cordial bienvenida, doy por inaugurado este evento y muchas gracias. Agradecemos las palabras del director de carrera, el licenciado Gualberto Torrico Cannaviri, e invitamos a nuestro coronel Daen Claudio Pacheco Pérez, quien es académico de número de la Academia Boliviana de Historia Militar. De esta manera damos inicio al seminario Análisis de lo que fue y representa la Guerra del Chaco. Licenciado Gualberto Torrico, magíster Julio Vallivian, comunidad universitaria, estimados estudiantes de la carrera de Ciencias Políticas. Es un placer personal estar presente en este evento académico, histórico, que remueve las fibras más íntimas de un hecho histórico. Ningún pueblo, ninguna cultura en el mundo, ningún país, si quiere lograr la cohesión de su pueblo, una cohesión nacional, una unidad nacional, una identidad nacional, una pertenencia nacional, o de ese pueblo, habla de sus derrotas, habla de sus desaciertos, habla de sus errores, porque eso disminuye la autoestima, disminuye la motivación. Se forma conciencia nacional, se forma identidad nacional, se forma cohesión nacional, se forma pertenencia, se forma orgullo cuando se habla de éxitos, cuando se habla de triunfos, cuando se habla de victorias. Así se construyen y se construyeron las grandes culturas y los grandes países. Y la siguiente, por favor, la anterior. La anterior. Muy bien. Marcos Tulio, un emperador romano, allá 300 años antes de Cristo, mencionaba de que los pueblos que olvidan su historia
están en camino del fracaso. Están condenados a repetirlas. Sin embargo, a través de los análisis y la lectura de la realidad y de estos hechos históricos, llegué a una conclusión de que el conocer la historia no solo nos va a permitir corregir nuestros errores, no solo nos va a permitir evitar incurrir en esos errores, en esos desaciertos, sino el conocer la historia va a permitirnos transformar, va a permitirnos cambiar nuestro país. Hay países, hay culturas. Japón, después de esa Segunda Guerra Mundial, donde fue literalmente un país enterrado, resurgió de las cenizas. Se levantó todo un pueblo, ancianos, mujeres, hombres, jóvenes, niños y niñas, y los que nacieron por lograr nuevamente ese imperio que había sucumbido ante esas dos bombas nucleares. La siguiente, por favor. Muy bien. La guerra en sí es una parte del todo. Ese todo es la política, en el sentido de que la política es el arte de gobernar. Ese arte de gobernar para lograr la consolidación de los objetivos nacionales. ¿Y qué son los objetivos nacionales? Es el proyecto de vida, es el proyecto de Estado que tiene un país. Esos objetivos nacionales considerados en las necesidades de ese pueblo, en los intereses de ese Estado y en las aspiraciones de ese pueblo y ese Estado. Entonces, a esa política me refiero, a la que va a ser posible lograr todos esos objetivos. Y esta política tiene una herramienta muy interesante, una disciplina multidisciplinaria que ayuda a través de ese análisis de los factores geográficos a las decisiones del gobierno. Me refiero a la geopolítica. La geopolítica es esa ciencia que ayuda, coadyuva al gobierno en la toma de decisiones. ¿Y por qué esta geopolítica es herramienta fundamental? Porque es multidisciplinaria. Se une en la ayuda de las otras ciencias, la política, la economía, la estadística, la sociología, la antropología, la geografía. En ese sentido, esa política que me había referido, que permite el logro de los objetivos de la mejor manera posible, me permite activar a lo siguiente. Los pueblos no son los que se inclinan por las guerras, sino los deciden sus gobiernos. Y a estos, a los pueblos y al gobierno, los arrastran los intereses de la burguesía. Napoleón decía 3 cosas para hacer la guerra y para ganar la guerra. Primero, dinero. Segundo, dinero. Y tercer, dinero. Es que la guerra se hace con dinero. Y en el fondo, toda guerra, todo conflicto bélico, y en el fondo y el trasfondo, fue motivo económico. Intereses económicos, necesidades económicas. No de esos pueblos que estaban en conflicto, sino de esa élite gobernante, de esa élite burguesa, de esa élite empresarial que vino desde tiempos inmemoriales y se consolidó a través de las revoluciones industriales.
Entonces, en ese sentido, la política internacional tiene dos opciones para solucionar un conflicto armado. Uno, la diplomacia, a través de las negociaciones. Estamos en el campo de las relaciones internacionales. Y la otra, la guerra, que utiliza el instrumento, el poder militar, a través de las Fuerzas Armadas. Pero tome uno u otro camino, el gobierno, ambos elementos deben estar fortalecidos. Es decir, tanto la diplomacia como las Fuerzas Armadas. ¿Y por qué razón justifico esto? Clausewitz, un analista de la guerra, un analista en la relación política-guerra, mencionaba que la guerra es la consecuencia, que la guerra es la continuación, que esa guerra viene después de que esa política no ha fallado, sino es un medio más que entra, pero esa política no ha fallado. Esa política es la que va a ir consolidando precisamente para que esta guerra, a través de sus Fuerzas Armadas, logre ese objetivo político. Y desde luego, el objetivo militar que se traza estas Fuerzas Armadas. Entonces, cuando vemos esta conceptualización de Clausewitz, no estamos viendo que la política fracasó y entran las Fuerzas Armadas porque se decide por el conflicto armado, se decide por la guerra, se decide la solución a través de la guerra, sino que la política ya ha realizado las alianzas respectivas. En otras palabras, la política ha allanado el camino a la victoria. Y lo vamos a ver que sucedió en la Guerra del Pacífico, lo vamos a suceder que sucedió en la Guerra del Acre, y lo vamos a ver que sucedió también acá en la Guerra del Chaco. La siguiente, por favor. En la Guerra del Chaco, lo que fue, vamos a rememorar, se enfrentaron dos países sudamericanos. Quiero recalcar de que estamos viviendo tiempos de integración sudamericana, estamos viviendo tiempos de hermandad latinoamericana, y esta guerra dejó huellas profundas que necesitamos una madurez política, una madurez social para poder ver desde otro enfoque y rescatar dentro de todo lo malo que tiene un conflicto bélico, lo mejor que nos pueda fortalecer, que nos pueda motivar y que nos pueda hacer mejores bolivianas y bolivianos. Vemos el Chaco boreal, fortines de color rojo, paraguayos, fortines de color azul, bolivianos. El Chaco boreal no se había olvidado. En 1841, el general Vallivian establece ordenanzas para que vayan a hacerse reconocimientos. La geopolítica dice, cuanto más opciones tenga un país para comunicarse con el mundo, va a tener mejores posibilidades de desarrollo. El mar es la puerta de comunicación al mundo. Nos los arrebataron, nos quitaron. Es falso que, concluida la Guerra del Pacífico, recién nuestros intereses fueron
para salir por el río Paraguay. 1861, 1870, 1890. Se continuaron todos estos reconocimientos por militares y algunos civiles, para que a través del río Pilcomayo, principalmente, podamos también tener otra salida hacia el río Paraguay y al Océano Pacífico. Y el otro, desde luego, que ya era nuestro, porque teníamos un pedacito en ese río Paraguay que nos permitía, según las leyes de navegación fluvial, poder transitar libremente. Podemos ver en este mapa los tratados, si bien fueron 4, acá los he considerado 3. El tratado de 1979 está con la línea color carmesí. El tratado de 1894 con la línea color verde y el tratado de 1907 con la línea de color rojo. Fíjense, todos estos tratados no consideran que se toque la parte sur de lo que ha sido Boquerón. Es más, el tratado de 1907, Pinilla Soler, establece de que todo lo que viene al interior de este tratado perteneciente a Paraguay no podía ser negociado, porque eso era plenamente del Paraguay. La siguiente, por favor. Es tan profunda las heridas, las secuelas que nos deja la guerra del Chaco. Les decía en un principio, sí, algo bueno, algo pequeño que es rescatar de un conflicto armado, precisamente es esa fortaleza, es esa voluntad de vencer, es esa identidad como la tierra donde uno nace, por la que dio su vida. Como bien decía nuestro licenciado al principio, entre comillas, lo bueno que nos dejó la guerra del Chaco es que descubrimos, pues, a través de una radiografía, cuál ha sido nuestra realidad. No puede existir un país si no incluye a un grupo social dentro de sus objetivos nacionales. Y eso sucedía en Bolivia. La clase indígena aún no era reconocida. No puede existir un país y que pueda caminar por los caminos del desarrollo si su élite gobernante, su clase burguesa, tiene intereses foráneos. Los grandes capitales de los varones del estaño, si podían ser invertidos parte en su país de donde generaban riqueza, tengan por seguro que a estas alturas hubiéramos estado compitiendo en industrializar estaño con Malasia o con Inglaterra o Alemania. Pero no se dejó poco. Sí hubo alguna ayuda de parte de Patillo, pero no fue lo suficiente. Siendo el quinto hombre de economía en el mundo, hizo poco por su país. Entonces, esa radiografía a la que me había referido de haber desnudado y mostrado a Bolivia, justamente hizo que surja una idea de reflexión, una idea muy profunda de cuestionamiento desde nuestra independencia. Hablo de esta logia
razón de patria, que nació con los prisioneros militares oficiales allá en el Paraguay. Y fue la base para cambiar el sistema del cual Bolivia, el Estado boliviano, había sido parte inmersa desde la vida republicana, exceptuando algunos gobiernos, entre ellos nuestro mariscal Andrés de Santa Cruz. Tuvimos 19 batallas, un cerco, campo vía, unos combates, un incidente, se inicia con Laguna Piquantuta. No voy a detallar en sí los aspectos que hacen a estas batallas por el tiempo resumido. Sin embargo, 4 batallas que considero, si bien a lo largo de esos 3 años de conflicto se demuestra el valor, el heroísmo del soldado boliviano, el apoyo del pueblo boliviano, las mujeres enfermeras en hospitales, Villamontes, acá en la ciudad de La Paz, en los otros departamentos, las reuniones de beneficencia para recolectar ropa, alimentos y mandar a nuestros soldados, a nuestros guerreros que estaban en ese infierno verde. Infierno verde porque 40 grados a la sombra es considerable. Más aún cuando el mayor porcentaje, un 70% de combatientes fueron de la región del Altiplano. ¿Por qué razón? Porque a través de las ciudades de Oruro, La Paz, Potosí, Cochabamba, Sucre, eran las ciudades que concentraban la mayor cantidad de población, precisamente por el aspecto minero. Boquerón, con el coronel Marzana, 20 días de combate, la historia universal, debe ser nuestro orgullo, se construye así identidad. Debemos sentirnos orgullosos, pese a que fue un esfuerzo de nuestros abuelos, de ustedes, de los abuelos de ustedes, de mis abuelos, de que demostramos al Paraguay y al mundo entero que el soldado boliviano, bien organizado, bien comandado, bien liderado, puede resistir de una manera sobrehumana. 20 días que casi fue creó una crisis al finalizar en el ejército paraguayo por haber concentrado bastante gente y el sector donde estaban combatiendo precisamente carente de agua. 634 bolivianos que escribieron en las páginas de bronce sus nombres, el valor, el heroísmo y el orgullo del soldado boliviano. Decía un principio, no en vano, la historia mundial, la historia universal considera dentro de las 5 defensas perimétricas, Boquerón. Nos asemejamos a los guerreros de Termópilas, de Leónidas, en la Primera Guerra Mundial, Verdún, que casi por el tiempo de 1 año y más fue cercado, y nuestro Boquerón nos dio ese mensaje de que un liderazgo, una identidad, una pertenencia, un compromiso puede permitirnos llegar bastante lejos. La segunda batalla, kilómetro 7, debemos entender
algo que recordar, seríamos poco deshonestos, desleales y faltas de honor si solo consideramos un hecho histórico desde un punto de vista. Tenemos que entender el fondo político, el fondo económico, el fondo psicosocial, el fondo militar, el fondo cultural. ¿Por qué la presión? ¿Por qué retrocedíamos después de Boquerón hasta llegar a kilómetro 7? A 7 kilómetros del Fortín Saavedra habíamos abandonado después de combate, un pequeño combate, el Fortín de Alihuatá. La presión del enemigo, porque el enemigo era numeroso. Paraguay en un mes puso en el Chaco Boreal 30.000 hombres. Disponía de efectivo. Podíamos haber tenido los mejores conductores. Podíamos haber tenido el soldado mejor entrenado. Tuvimos una aviación moderna que vamos a hablar enseguida. Pero por la característica del terreno, por la doctrina de esa época, no olvidemos que la Primera Guerra Mundial fue una guerra de posiciones. Entonces todavía no se habían desarrollado algunas características, y más aún la característica geográfica, la topografía, la que obliga de una u otra manera a qué tipo de acción se va a hacer, qué tipo de maniobra se va a hacer. Y en la Guerra del Chaco, la mayoría de las batallas, si bien fueron de ataque frontal, pero en la mayoría de las acciones o de las batallas donde el ejército paraguayo logró vencernos, fue precisamente por la superioridad numérica. Y la superioridad, por la superioridad numérica. Y estas batallas tuvieron dos aspectos fundamentales. Uno, los efectivos mayores que los nuestros, y dos, la información, que nosotros llamamos en la doctrina militar inteligencia. La información. El ejército paraguayo estaba muy bien informado de todas las acciones que realizaba las tropas o el ejército boliviano. Entonces, estos dos aspectos ayudaron bastante. ¿Hubieron desaciertos en el mando militar? Sí, los hubieron. ¿Hubieron errores en el mando militar? Sí, los hubieron. ¿Hubieron fracasos en el mando militar? Sí, los hubieron. Pero también hubieron victorias y hubieron aciertos. ¿Hubieron errores, fracasos, desaciertos en el mando político? Sí, lo hubieron. La batalla de Cañada Stronger, una segunda victoria del ejército boliviano. A consecuencia de esta batalla de Cañada Stronger, el presidente paraguayo de manera enérgica indica que va a ser sancionado una vez que concluya la guerra del Chaco. ¿De quién es responsabilidad todo lo que ha sucedido en Cañada Stronger? Porque ha puesto al colapso al ejército paraguayo. Si los resultados hubieran sido por coordinación, y enseguida toco el otro punto importante, en Cañada Stronger, de seguro que las consecuencias hubieran sido que se concluya la guerra del Chaco en estas alturas. Y finalmente la batalla por la defensa de Villamontes. Es cierto, Paraguay a estas alturas ya había tenido el objetivo geopolítico de tomar nuestros pozos petrolíferos. Llegaron a Charagua, estuvieron en el río Parapetí. Ese era el fundamento desde un principio, ni más allí ni más aquí del Parapetí. Estaban a 30 kilómetros de nuestras refinerías, a 64 kilómetros de las refinerías de Salandita, y a punto de apoderarse
de todas estas, de nuestra riqueza, de nuestro oro negro. Y fue esta batalla de Villamontes, justamente al mando del coronel ese entonces, Bernardino Bilbao Rioja, un potosino nació en Arampampa, que junto con su ejército valeroso, oficiales, suboficiales, sargentos, soldados, las enfermeras, lograron vencer. Entonces son estas 4 batallas que son un orgullo nuestro. La siguiente, por favor. La siguiente ayuda. Muy bien. No se ve adecuadamente las ayudas, pero si entramos en este momento a googlear, es decir, a navegar por Google, este mapa está en la memoria cartográfica del Paraguay. 1883 a 85 hay 3 leyes fiscales de venta de tierras en el Chaco Boreal. Paraguay vendió las tierras fiscales en el Chaco Boreal. Hay 2 formas de apoderarse de un territorio: a través del derecho, tipo stets juris, o a través del hecho, de facto. Y Paraguay ocupó este territorio a través de facto. Ahí vemos todo loteado, literalmente loteado, desde los territorios vendidos. ¿A quiénes? A los países que manejaban la economía mundial: Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia, Alemania, Bélgica, la propia Argentina, un señor Carlos Casado. Fuimos a una guerra contra intereses transnacionales. El Chaco Boreal había sido perdido. El Chaco Boreal había sido vendido en 1900. Fuimos a cumplir como ejército boliviano nuestro deber. Ahí está nuestro mayor orgullo. La siguiente, por favor. ¿Qué se explotaba de este Chaco Boreal? El tanino para curtir el cuero, Primera Guerra Mundial, bastante carne, ganadería. La naturaleza hasta la mitad del Chaco Boreal y llegado por ríos, afluentes del río Paraguay, a partir de allá, infierno verde. ¿Qué representa la Guerra del Chaco? Ese valor, ese heroísmo, ese esfuerzo, identidad nacional. Una identidad nacional basada en nuestra diversidad. Nos dimos cuenta en el Chaco Boreal que habíamos sido diversos: aymaras, quechuas, guaraníes, collas, chapacos, cambas. Esa identidad nacional nos dejó la Guerra del Chaco para que se vayan fortaleciendo. Cohesión y unidad nacional. Debemos reflexionar. Los objetivos, intereses de países foráneos, de transnacionales, siempre van a estar al acecho. Nuestro litio, nuestras aguas dulces. Reflexionemos en que es necesario, es urgente, es imprescindible una unidad nacional, una cohesión en la diversidad. Y son ustedes los responsables de transmitir a las generaciones del presente, a esos jóvenes, a esos estudiantes, de que esta Guerra del Chaco fue una muestra del valor, del heroísmo, de la responsabilidad, del amor a la tierra donde uno nació. Fue una guerra por honor, fue una guerra por dignidad, no fue una guerra por el petróleo. No hay petróleo en el Chaco, no encontramos ahí en el Chaco Boreal. Paraguay no tiene petróleo. Fueron intereses. El gobierno de Salamanca pidió un préstamo al Standard Oil. La Standard Oil nos negó el dinero precisamente por su neutralidad. Fueron los intereses de transnacionales económicos que impulsaron a que esta guerra se realice. Pero el Chaco Boreal había estado perdido en 1990. Transmitamos ese orgullo, esa fortaleza. Recuperemos esa energía que se ha puesto por nuestros abuelos en la guerra del Chaco para ser un país grande, una Bolivia unida, una Bolivia digna y una Bolivia próspera. Gracias.
Agradecemos la ponencia del coronel Claudio Pacheco Pérez, pues es importante todo lo expuesto, ya que no solo nos brindó un contexto histórico, sino también varios puntos para partir de un análisis crítico. Pasamos ahora a nuestro siguiente expositor, el doctor Edith Caballero. El doctor Edith Caballero es licenciado y doctor en Historia por la Universidad Nacional de Asunción. Además, es magíster en Historia del Mundo Hispánico por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. El doctor Edith Caballero obtuvo el diploma de Estudios Avanzados en Historia del Mundo Hispánico en la Universidad de San Pablo en 2012. Realizó una estancia postdoctoral en el programa de Geografía e Historia en la Universidad Federal de Grande Dourados, en Brasil, mediante una beca de la CAPES, del 2016 al 18. Es investigador categorizado del CONACYT con el nivel 2. Es miembro del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología como representante de la Sociedad Científica de Paraguay. Es docente escalafonado en Historia de las Ideas Políticas y en Historia Social Paraguaya en la Universidad Nacional de Asunción, Universidad Nacional de Canindeyú y en la Escuela de Posgrado en la Universidad Nacional del Este. Además, es director del Centro de Investigación de la Universidad Americana y ha escrito diversos libros destacándose sus contribuciones al estudio del siglo XVIII en Paraguay. Además, ha publicado en revistas científicas locales e internacionales, sin olvidar que desde junio de 2012 es presidente de la Sociedad Científica del Paraguay. Con esta introducción damos paso a la exposición virtual del doctor Edith Caballero Campos. Muy bien, buenas tardes para todos y todas. Un gusto saludarles desde Asunción. En primer lugar, agradecer la invitación tanto de las autoridades como del señor Javier Quispe, quien fue el que me contactó. También un gusto saludar a los otros panelistas, al coronel Pacheco, al magíster Julio Vallivian, así como al director de la carrera, a los docentes y estudiantes que están presentes. Bueno, a mí me toca más que hablar de la guerra, me toca más hablar de lo que pasó después de la guerra en Paraguay. Bueno, muy bien. Entonces, lo que yo voy a hablar en el tiempo que se me dio, es una presentación de las consecuencias sociales y políticas de la Guerra del Chaco. La Guerra del Chaco para nosotros, para los paraguayos, representa efectivamente un momento en el cual podemos tener un punto de inflexión dentro del siglo XX de nuestro país. Hay que recordar que el Paraguay había venido de una guerra en la que fue derrotado, la Guerra Guazú, la Guerra de la Triple Alianza, que se libró entre 1864 y 1870 entre Paraguay, Argentina, Brasil y el Uruguay. En ese sentido, creo que es muy importante entender dos cosas. El Paraguay en la Guerra del Chaco se encuentra en una situación de que no contaba con los suficientes recursos. Paraguay no pudo recurrir a un préstamo internacional, tuvo que hacer todo lo que fue su proceso de lograr en ese sentido el financiamiento de la campaña, lo hizo. Perdón, pero hay algo que me está replicando acá en el oído y me es muy difícil concentrarme así. Por favor. Hay alguien que está hablando. Bueno, como les decía, el caso del Paraguay tuvo que prácticamente prepararse para el conflicto con los recursos con los que contaba. Y eso va a hacer que efectivamente a la etapa final, en la parte que habló el coronel, el Paraguay ya casi no contase con la suficiente logística para lograr finalmente el objetivo que se había trazado el gobierno paraguayo, que era mantener la integridad del territorio chaqueño hasta el Parapichi. Bien, entonces en ese contexto hay que entender también algo que es muy importante. El ejército paraguayo
se fue organizando en los años previos a la guerra y de hecho se organizó mucho mejor en los años que de la propia guerra porque se trataba básicamente de un país que contaba con un ejército muy reducido, ¿verdad? Yo no voy a entrar en las cuestiones que hacen a las causas o a lo que fue el desarrollo de la guerra propiamente. Estas son fotografías que están en el archivo del Instituto de Historia Militar de Asunción, que tiene una gran colección de fotografías. Pero sí voy a insistir con una cuestión que para mí es importante para explicar lo que ocurre en el Paraguay después de la Guerra del Chaco para que ustedes tengan una visión. El ejército, al igual que en el resto de América Latina, comienza a tener un protagonismo político más allá de los cuarteles. Y el ejército paraguayo, después de la Guerra del Chaco, es un ejército victorioso. Ese es el tratamiento que se le da. Entonces, ese ejército victorioso, ahí tienen ustedes el desfile de la victoria que se hace un 22 de agosto de 1935. Entonces, ese ejército comienza a tener cada vez más preeminencia dentro del quehacer político y social para ese ejército que había en las trincheras del Chaco juntado al hombre que vivía en la ciudad con el hombre del campo, que había juntado al hijo del patrón con el hijo del obrero, que había juntado al hijo del campesino con el hijo del técnico o del artesano. Entonces, en ese momento, lo que se ve desde 1935 en adelante es que el ejército se convierte en una especie de articulador social de sectores que hasta ese momento no habían tenido mucho contacto entre sí. En ese sentido, nosotros queremos presentar este cuadro así muy sintético, que es en honor al tiempo, que tiene que ver con cuál era la situación en el Paraguay. En el Paraguay, desde 1904, gobernaba el Partido Liberal, un partido típico de fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, que tenía una forma de gobernar típicamente lo que sería una especie de liberalismo oligárquico. Este Partido Liberal había iniciado su actividad política en 1887 junto al otro partido tradicional que era el Partido Colorado, que era un partido más conservador, la Asociación Nacional Republicana. El Partido Liberal es el partido que gobierna en el momento de la Guerra del Chaco, liderado por el doctor Eusebio Ayala, quien era un hombre muy prestigioso, vinculado, como mencionó el coronel, a empresas que tenían intereses, no en este caso concretamente empresas del sector petrolero, pero sí otro tipo de empresas que se dedicaban a la economía extractiva, tipo la industrial paraguaya, que se dedicaba al tema de la yerba mate, entre otras cuestiones. Cuando termina la Guerra del Chaco, uno de los problemas sociales más acuciantes tiene que ver con las pensiones para los soldados, principalmente para los lisiados y los heridos y mutilados. Y es ahí que un coronel bastante prestigioso, que era comandante del segundo cuerpo de ejército, el coronel Rafael Franco, es elegido presidente de la Asociación Nacional de Excombatientes, que era la asociación que estaba nucleando a todos los civiles que habían sido movilizados durante los 3 años del conflicto de la Guerra del Chaco, para pedir que se paguen las pensiones. Entonces, en ese contexto y con esa realidad, es que efectivamente entonces ocurre que el coronel Franco va a comenzar a presidir una serie de reuniones y asambleas populares con los excombatientes y luego, por ese motivo, el gobierno lo invita a o quedarse preso o irse al exilio. Él decide irse al exilio y en enero de 1936 va a Buenos Aires. Jóvenes oficiales del ejército encabezan un movimiento revolucionario el 17 de febrero de 1936. A ese gobierno se le conoce por eso la Revolución Febrerista. Y Franco vuelve al país y comienza a gobernar. Franco va a ser un gobierno típicamente reformista, ya antiliberal, comienza a hablar de algunas leyes sociales, pero no logró generar una base política muy fuerte y los liberales lo logran, le echan en 1937
retoma el Partido Liberal el control, pero ya el ejército no se había retirado. El ejército va a cumplir un rol fundamental dentro de del gobierno de Paiva. Incluso comienza la etapa represiva desde el punto de vista a los sectores. Fíjense que bajo el gobierno de Eusebio Ayala ya se aprobó la primera ley anticomunista. Bajo el gobierno de Paiva comienza a haber persecuciones a las librerías que tenían textos de Marx o de Lenin, a un dirigente estudiantil, Félix Achagüero, militante del Partido Comunista, es la primera víctima de un sistema de represión, de tortura por su ideología de izquierda. Entonces eso va a ir marcando, y el aparato es manejado por el aparato represivo es dirigido por el ejército. En 1939 el Partido Liberal propone como candidato al comandante victorioso de la guerra, que era el general Estigarribia, como candidato. Por primera vez el Partido Liberal propone como candidato a la presidencia de la República a un militar en actividad. El general Estigarribia gana las elecciones sin contrincante, y una de sus primeras medidas en febrero del año 1940 es disolver el Congreso y después de unos meses promulgar una constitución o una carta política inspirada en el corporativismo que estaba en vigencia en ese momento en Europa, que le lleva a asumir plenos poderes desde el punto de vista del poder ejecutivo. Desgraciadamente para los proyectos políticos del general Estigarribia, él termina falleciendo en un accidente de aviación el 7 de septiembre de 1940, y le sucede el general Higinio Morínigo. Higinio Morínigo comienza a gobernar de manera dictatorial, aplicando esa carta política entre 1940 y 1948, y su gobierno se caracteriza por perseguir a todos los grupos políticos, disolver al Partido Liberal con el cargo de traición a la patria, y su gobierno concluye con una guerra civil que enfrentó, por un lado, al Partido Colorado, con el que él salía, el parte del ejército, y el 70% de la oficialidad aliado con el Partido Comunista, el Partido Liberal y el grupo del coronel Franco, que eran en ese momento los franquistas. Entonces la década del 40 termina prácticamente con una gran inestabilidad social, económica y por sobre todo política. Esta guerra civil, que duró de entre marzo y agosto de 1947, conllevó, el Paraguay no tenía más de 1 millón de habitantes, y significó prácticamente el exilio entre 90.000 y 110.000 paraguayos, que van a ir principalmente a la Argentina, al Brasil y al Uruguay. Bien, este era el Paraguay como estaba organizado. Se habían organizado 3 departamentos en 1945 del territorio que quedó del Chaco bajo la jurisdicción paraguaya. ¿Qué es lo que le va a caracterizar a todo este periodo? Y esta parte voy a ir pasando más rápidamente. Ustedes como estudiantes de ciencias políticas manejan muy bien todo lo que es la categoría del nacionalismo. Este ejército, desde Franco en adelante, va a establecer un panteón de héroes encabezados por Francisco Solano López, quien era el comandante y presidente durante la Guerra Guazú. Entonces este ejército va a ir reivindicando esa figura de Solano López, y el nacionalismo se convierte en un elemento cohesionador de distintos sectores. Incluso hasta el Partido Comunista reivindica a gran parte de los héroes de ese modelo nacionalista. Acá hay un ejemplo de un afiche de Higinio Morínigo, donde se ve a esa cuestión de que el ejército era el elemento más importante desde el punto de vista político ante la sociedad paraguaya de la época. Fíjense que en este afiche dice soldado, estadista y gobernante, donde él destaca que él está dirigiendo una revolución nacionalista. Nadie ni nada detendrá la marcha de la nación. Y aquí les voy a mostrar, aquí se lo ve a Morínigo, a ver si en un ratito voy a poner el puntero láser para que me sigan. Acá se lo ve a Morínigo, que está construyendo el Paraguay nuevo, un Paraguay de bienestar, futurista, con todo tipo de infraestructura, pero hay como un halo que le viene desde más allá, que es la cara de Carlos Antonio López, que es el padre de Francisco Solano López, que ahí está su carita, y aquí Rodríguez de Francia. O sea, los héroes
que fueron representados como los verdaderos padres de la patria o héroes beneméritos de la patria. Entonces, Morínigo se convierte en una especie de heredero de Carlos Antonio López de Francia y de Francisco Solano López en ese proceso en el cual el ejército se convierte en la fuerza política y básicamente bajo el gobierno de Morínigo, eso no cabe ninguna duda porque era la junta de comandantes la que tomaba las decisiones más importantes. Entonces tenemos de Blas en su enciclopedia del nacionalismo, que es una enciclopedia clásica, nos plantea que hay dos tipos de nacionalismo, el nacionalismo cultural y el nacionalismo político, ¿verdad? Ese nacionalismo político tiene más bien un raigambre de identidad, más basado con unos elementos democráticos. En cambio, el nacionalismo cultural tendría más para jugar con el tema de los sentimientos. Entonces, el ejército es como que el que lavó la cara en el Chaco lo que nos pasó en la Guerra Guazú. Entonces, siempre se ponía en esa discusión entre esos dos procesos. En cuanto a lo social, el país va a transformarse no tan rápidamente. El país era un país básicamente agrícola, con una economía extractiva. Extraíamos principalmente la madera, la yerba mate. Y en la década del 40, también en el marco de la Segunda Guerra Mundial, Morínigo logra las primeras ayudas norteamericanas en cuanto a ayudas no reembolsables. Incluso se cambia la moneda, abandonamos nosotros la unidad monetaria del peso y pasamos a tener el guaraní, que se crea como un elemento interesante desde el punto de vista de como una reivindicación del elemento cultural indígena paraguayo. El guaraní va a ser creado gracias a una misión, o sea, desde el punto de vista técnico, una misión del gobierno norteamericano. Esta era las afueras de Asunción, la avenida Petirosi, en 1943. Todavía se puede ver una calle de madera, bueyes, la mayor parte de las mujeres que se dedican al mercado están todas descalzas. Era una sociedad que estaba teniendo siempre una preeminencia rural, pero la ciudad de Asunción comenzó a crecer. ¿Por qué comenzó a crecer? Porque muchos de los hombres, y después los hombres trajeron a sus familias, que habían ido al Chaco, no quisieron volver a sus poblaciones y comenzaron a quedarse en distintos barrios y hacer crecer la ciudad de Asunción. Prácticamente la clase media era muy reducida, teníamos un pequeño grupo que no pasaba del 1% de gente que podíamos denominar ricas. La clase media no pasaba del 3 o 4% y después el resto era una masa de gente que se encontraba en las capas más pobres de la sociedad paraguaya, ¿verdad? Ese grupo más rico, esto por ejemplo es un club de tenis, se trataba de manejarse con los criterios y las lógicas europeas y no hablaban guaraní, por ejemplo, buscaba por sobre todo imitar los modelos europeos. Este proceso de urbanización y de crecimiento de la ciudad de Asunción hizo que se tenga por primera vez un sistema de transporte público. Estos son los Merceditas, que era un transporte público del Estado, para conectar los diversos barrios de los alrededores de la capital con el centro administrativo, político y comercial, ¿verdad? Entonces se produce una transformación, esto es a fines de la década del 40, el transporte eléctrico también servía para conectar los distintos sectores de cómo la ciudad había crecido, también con ciudades vecinas como San Lorenzo, Fernando de la Mora o Lambaré, y eso permitía también, obviamente, en la medida que el transporte iba cubriendo, que nuevos sectores se vayan poblando, ¿verdad? En la década del 50 recién comienzan a aparecer los primeros edificios de altura. Hasta ese momento Asunción tenía un paisaje bastante colonial, solamente casas de un piso, a dos aguas, y porque aquí en Asunción y en los alrededores llueve mucho, y entonces por eso esa era una de las características que va a tener la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos para concretar esta exposición? Desde el punto de vista político, el ejército se vuelve un actor
no solamente un árbitro al que iban los políticos y le golpeaban la puerta para derrocar a un gobierno, sino que el ejército se convierte en un actor importante, en un árbitro de la política paraguaya, en un protagonista de la política paraguaya. Y por otro lado, en la materia social se produce un inicio, una incipiente urbanización, donde todavía gran parte de la estructura productiva del país se manejaba con esa cultura agrícola y esa economía de extractivista de la madera y la yerba mate, que después va a perder fuerza en la década del 50 y en el 60 y va a significar el quiebre de muchas de esas grandes empresas latifundistas que se instalaron en la década de 1900, a fines del siglo XIX y comienzos del 1900. La Guerra del Chaco evidentemente fue un punto de inflexión dentro de la política y de la conformación social paraguaya. Todo lo que implica la música popular más fuerte, con una fuerte tradición, tiene mucho que ver con Emiliano R. Fernández, que fue el poeta que cantó las loas al ejército paraguayo durante la Guerra del Chaco. Y hay que recordar que el dictador Alfredo Stroessner, que fue el dictador que gobernó 35 años, era un excombatiente de la Guerra del Chaco. Por lo tanto, efectivamente, ese tema de recordar al Chaco formaba parte de los rituales permanentes del ceremonial y del culto cívico del Estado. Por ejemplo, y con esto termino, hasta hoy en día, 2 de las fechas feriados del que se celebran en Paraguay son con motivo de la Guerra del Chaco. Uno, el 29 de septiembre, que es el Día de la Victoria, recordando la victoria en la batalla de Boquerón, el 29 de septiembre de 1932, y la segunda, la del 12 de junio, cuando se firma el armisticio en la ciudad de Buenos Aires, que es conocida como el Día de la Paz del Chaco. Bueno, muy bien, muchísimas gracias y estoy atento a sus cuestionamientos y a sus preguntas. Muchas gracias. Docente en la Escuela Militar de Inteligencia del Ejército, con diplomado de Inteligencia Estratégica, en Análisis de Coyuntura y Teoría del Estado. El magíster Julio Vallivian Ríos ha sido director del Instituto de Investigaciones en Ciencia Política durante los años de 2018 al 2009, director de la carrera de Ciencia Política de la UNSA durante los años de 1998 al 2004, y docente investigador del Instituto de Ciencia Política UNSA entre 1994 y 1998. Además de ser autor de varios artículos científicos de prensa e inéditos, es autor de libros como Ser, Origen y Desarrollo de la Ciencia Política, Introducción a la Ciencia Política, Historia Jurídica Política de Bolivia y Fundamentos de Filosofía Política. Invitamos, por favor, entonces al magíster Julio Vallivian a continuar con su exposición. Bien, buenas tardes, señor director de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública, colegas docentes, estimados estudiantes y público en general. Quiero agradecer la invitación del Instituto de Investigaciones, que me permite expresar algunas ideas acerca de los antecedentes de la Guerra del Chaco. Primero, pedirles mil disculpas, porque llegué un poco tarde, creo que debía empezar la discusión por el relato de los temas, pero la ciudad está colapsada, ¿no? Y pese a que pensaba llegar a las 4:30, a las 4:30 no podía moverme de la capital, ¿no? De movilidad. Bien, pero superado esos temas, vamos a comenzar a siempre pasa estas cosas, ¿no? Bien. Ahora sí, vamos a comenzar a desarrollar el tema. Lo que yo quiero plantear, lo que había preparado para ahora, es justamente hablar de los antecedentes de la Guerra del Chaco a partir de 2 vertientes, ¿no? La primera vertiente está relacionada con el tema de las negociaciones, las concepciones acerca del territorio del Chaco que tenía Bolivia y también Paraguay, ¿sí? Que nos va a llevar a una serie de
encuentros diplomáticos durante bastante tiempo, desde prácticamente 1879 hasta 1917, que no van a poder solucionar el problema fronterizo de Bolivia y Paraguay en el Chaco, y que van a abrir las puertas, lógicamente, a una ruptura y que nos va a llevar, va a ser una de las fuentes que nos va a llevar a la guerra. La segunda vertiente está relacionada con el tema político interno, que tiene que ver mucho con la crisis del capitalismo mundial de 1929, las consecuencias, y esto que va a estar enmarcado dentro de las últimas posibilidades de realización del modelo que le he llamado el modelo estatal republicano, que empieza en 1920 y termina en 1952. Les decía, las últimas posibilidades antes de entrar a su colapso o a su crisis general, que coincide con la guerra, ¿sí? Estas son las dos vertientes que voy a marcar como las vertientes o de los antecedentes de la guerra del Chaco, ¿sí? Si me permite el siguiente cuadro. Bien, este cuadro es un cuadro sintético que nos muestra primero todo el territorio del Chaco, nos muestra los distintos acuerdos diplomáticos, los tratados internacionales entre Bolivia y el Paraguay para establecer una frontera definitiva, y también nos muestra, aunque no se nota mucho acá, la ocupación militar que hicieron tanto Bolivia como Paraguay en el territorio del Chaco antes de la guerra, durante muchos años, porque la ocupación de ambos países fue una ocupación militar a través de los fortines. No hubo una ocupación, digamos, económico-social, sino fue una ocupación militar, ir ganando terreno y tratando de sentar soberanía a través de fortines, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos el cuadro, más o menos podríamos sintetizar que la idea social boliviana respecto de nuestra propiedad o nuestro territorio en el Chaco terminaba en la confluencia de los ríos Paraguay y Pilcomayo, que es en la parte inferior, justo a unos cuantos kilómetros de la capital de Paraguay, que es Asunción del Paraguay. Los bolivianos repetíamos desde la escuela, pensábamos, estábamos seguros que nosotros éramos propietarios del Chaco hasta la confluencia de ambos ríos. Por su parte, el Paraguay también tenía una idea, igual así de ambiciosa, pensaba que el Chaco, el territorio del Chaco, pertenecía a Paraguay hasta la desembocadura del río Apa. No sé si aparece acá, pero más o menos está donde dice configuración. Ahí hay un cuadro que no le hace, ¿verdad?, al cuadro original, con configuración de audio. Más o menos por ahí estaba la desembocadura del río Apa, y estaba la pretensión de Paraguay, era que el territorio paraguayo en el Chaco llegaba hasta ese lugar. Como podemos ver, había una situación, una controversia sobre un territorio que estaba ahí y solamente tenía presencia de fortines militares y no una presencia económico-social, urbano, menos urbano, tampoco una presencia de ambos estados que pueda interpelar, que pueda seducir a las pocas poblaciones indígenas que existían en la región. El siguiente cuadro, por favor. Bien, en este cuadro podemos ver es el tratado de Quijano de Couto, no se ve en la pantalla el título, es el tratado de 1879 que se realizó entre Bolivia y Paraguay, ¿no?, donde rápidamente lo que establecieron es una línea, una división a la mitad del territorio en disputa, entre comillas, quedando la parte norte para Bolivia y la parte sur para el Paraguay, ¿no? Bueno, aparte de los elementos
digamos, puntuales, que son muy largos en el tratado. Es un tratado diplomático, el primer tratado diplomático, que establecía una primera solución al conflicto de los límites en el territorio del Chaco. Siguiente cuadro, por favor. Posteriormente, en 1887, hay un segundo tratado, un tratado donde se establece, o sea, se borra anterior, y esto tiene que ver mucho con la inestabilidad de los gobiernos en Paraguay y en Bolivia, ¿verdad? O sea, a un nuevo gobierno, una nueva visión sobre la situación, una nueva concepción y una nueva negociación, y en este caso se dividía el Chaco en 3 secciones, ¿sí? Una primera sección, la que está en la parte norte y en la parte occidental, que pertenecía al territorio a Bolivia, la sección que está en el sur, perteneciente a Paraguay, y la parte media era un territorio que estaba en disputa, que no se había tomado solución, y se establecía que debía ser solucionado por un laudo arbitral que se le daba al rey de Bélgica, a cual Bolivia y Paraguay iban a recurrir para presentar los documentos, todos los documentos que certificaran su propiedad y que él tome una decisión arbitral que iba a ser aceptado por ambos países. Siguiente cuadro, por favor. Posteriormente, en 1894, hay un tercer tratado nuevamente, donde se establece ya una línea, ya no es a la mitad, sino es una línea perpendicular o oblicua, que divide la región del Chaco. Aquí se marca algunos grados y minutos del paralelo, ¿no? Pero que se manejaba entre el río Pilcomayo y el río Paraguay. Este es el Pilcomayo, el de allá es el río Paraguay, estableciendo nuevamente que la parte norte era para Bolivia y la parte sur para el Paraguay. O sea, como puedes ver que a lo largo del siglo XIX vieron estos tratados, estos acuerdos, que sin embargo no quedaron sellados, no llegaron a efectivizarse, y mucho tiene que ver porque pese a hacer las determinaciones y los acuerdos, no había una ocupación real de ambos países sobre el territorio. Un territorio que era más cercano al Paraguay urbano y mucho más lejano a la Bolivia urbana. Siguiente cuadro, por favor. Luego, en 1907, hay un nuevo tratado, ¿no? Este tratado establece que este primer cuadrante, que es la parte sur, pertenecía al Paraguay. El cuadro del norte, la parte que está en amarilla en el cuadro, sería para Bolivia, y toda la parte intermedia era un territorio en disputa que debía ser sometido a un otro fallo arbitral, ¿no? Entonces, aquí también jugaba mucho la calidad y la capacidad de la negociación del cuerpo diplomático de Paraguay y de Bolivia, y como pueden ver, hay una total inestabilidad referente a la pertenencia del territorio, y segundo, un cambio muy rápido de la concepción que tenía uno y otro país sobre la propiedad de este territorio. Este acuerdo fue llevado nuevamente a una nueva revisión, y en el protocolo Ayala Bujía de 1913 se establece que el tratado Pinilla Soler, que es este que les acabo de mostrar, quedaba caduco, no, porque no se había podido, digamos, materializar, les decía, por esta falta de ocupación, esta falta de presencia, y se establecía que se iba a hacer un nuevo tratado de límites, y que si no se llegaba a un acuerdo, ya ambos países estaban de acuerdo en ir a un arbitraje internacional, y mientras tanto quedaba en statu quo este tratado de 1907, que no era, digamos, la expresión en 1913 de lo que estaban pensando ya ambos países.
En 1915 se vuelve a reunir y se establece un nuevo protocolo, el protocolo Moreno Mujía, que lo único que va a llegar por desacuerdos es mantener el statu quo, se había planteado del Tratado Pinilla-Soler, quedando la situación del Chaco en una situación incierta, ¿verdad? Y es a partir de este momento que comienzan ambos países, como le mostraba en el primer cuadro, a destacar, a crear fortines militares, ¿no? Que posibiliten, digamos, una presencia, sigo insistiendo, ni económica ni social, lo que va a dar lugar y nos va a mostrar que ambos países no tuvieron la capacidad de cerrar un tratado definitivo sobre los límites, de establecer digamos, una distribución que sea equitativa, y esto tiene que ver mucho con las diferentes concepciones con las que llegaban los gobiernos en cada país, la inestabilidad política, porque veían una especie de legitimidad asegurar el territorio del Chaco. A estas alturas, y esto hay que dejar muy claro, el tema de, manejamos mucho eso, la guerra del petróleo, ¿verdad? El tema de los hidrocarburos no es un tema central, ni siquiera en una mínima parte, en la disputa territorial del Chaco, ¿no? No hay digamos, una perspectiva de que sea un territorio, una laguna de petróleo todavía, no hay una creencia a estas alturas, por lo tanto, estas disputas territoriales no están relacionadas con el tema hidrocarburífero. Bien, el siguiente cuadro, por favor. Entonces, podemos decir de que, de alguna manera, el proceso de ocupación del Chaco fue un proceso militar en ambos casos, y entro a esa segunda beta que les decía, ¿no? Que viene en el siguiente término. Bolivia, desde comienzos del siglo, prácticamente desde fines del siglo XIX, pero fundamentalmente ya con los liberales a partir del siglo XX, comienza un proceso de consolidar o terminar en realidad diplomáticamente la Guerra del Pacífico. En 1904 se firma el tratado con Chile, que nos despoja definitivamente de la posibilidad de acceder al Océano Pacífico, en una costa sobre el litoral, pero empieza una especie de sentimiento, justamente a raíz de eso, una especie de sentimiento de revancha, con la perspectiva futura de ir a una supuesta guerra con Chile para recuperar los territorios perdidos, ¿no? Yo creo que todos entendemos de que la pérdida del litoral tal vez es una pérdida la más significativa para Bolivia, que comienza a darse cuenta de ello después de haber firmado el Tratado de 1904. En esa perspectiva, más o menos al terminar la primera década, la visión de los liberales que manejan el gobierno, monopolizan el manejo del gobierno, es comenzar un proceso de modernización y actualización del ejército. Una lectura interna de los propios liberales, en crítica a sus ex oponentes, los conservadores, era de que Bolivia no había asistido a la Guerra del Pacífico con los bolivianos, no había asistido de manera nacional a la Guerra del Pacífico, porque mandaba un ejército que no contemplaba a los ciudadanos bolivianos, no contemplaba a la mayoría ciudadana. Desde 1829 hasta 1908, los indígenas no participaban del ejército, no podían ser parte del servicio, del ejército, y a partir de 1892 tampoco fueron incluidos en la ley que inauguraba el servicio militar obligatorio, ¿verdad? Entonces, había servicio militar obligatorio desde 1892, pero los indígenas estaban prohibidos de acceder al servicio militar obligatorio. Entonces, ahí tenemos el dato de quienes asistieron a la Guerra del Pacífico. Era un ejército donde la mayoría de la población no estaba enlistado en la guerra.
Bajo esa perspectiva, con la lógica de subsanar y de avanzar hacia crear un ejército profesional que le permita la perspectiva, o sea, de negociar o de retornar a Pacífico, etcétera, los liberales empiezan a desarrollar ciertas políticas. La primera es cuando el segundo gobierno de Ismael Montes, el primer gobierno de Ismael Montes, decreta la incorporación, la permisividad y la obligatoriedad para que los indígenas sean parte del servicio militar obligatorio a partir de 1908, ¿no? Junto con ello, se ocupan de tratar de modernizar el ejército. Se contrata una misión francesa para modernizar el ejército, para crear una instrucción, y la más importante tal vez es la misión militar de 1911, por dos razones, porque está en esa lógica de crear un ejército moderno, un ejército al estilo europeo, pero dentro de esa misión llega el entonces teniente coronel Hans Kunt. Hans Kunt, que va a ser fundamental para la historia de la guerra del Chaco. No va a ser la primera vez que llega, con la primera misión americana, va a volver alemana, va a volver en 1917 y va a retornar en 1927 antes de venir a conducir en la guerra del Chaco el ejército boliviano. Lo que significa que Bolivia había empezado a crear la perspectiva de un ejército profesional, profesionalizar el ejército, incorporar a la población, tener una reserva, o sea, los reservistas, aquellos que hacen servicio militar, posible de actuar militarmente ante estas lejanas posibilidades de retornar al Pacífico, ¿sí? Igual, de la misma manera, comienzan a comprar en 1916, hay una gran compra de arsenal bélico inglés, ¿no? La firma Vickers. También hay otra compra de arsenal alemán, Mauser, especial, o sea, fabricado especial para el soldado boliviano, ¿no? Nosotros vamos a ser más pequeño, porque nosotros somos mucho más pequeños, digamos, a lo que eran los europeos, los alemanes, para preparar, y esto comienza a generar una idea, un sentido de que Bolivia estaba construyendo un ejército poderoso, que Bolivia se estaba preparando subrepticiamente para hacer la guerra a Chile y recuperar el Pacífico, ¿verdad? Y que era un trabajo sistemático de años, bien trabajado. Más adelante se le acusó al presidente Hernando Siles Reyes de que él traicionó la gran posibilidad de avanzar hacia, o sea, de abrir la posibilidad de una guerra de recuperación del Pacífico, entre nuestras disputas políticas que sucedieron en 1930. Siguiente cuadro, por favor. Bien. Ahora, en esta perspectiva, nosotros comenzamos a tener, el siguiente, por favor, un cuadro más, por favor, comenzamos a tener una situación bastante conflictiva a partir de esa lógica de ocupación militar que se iba desarrollando, al que se había comentado, en el territorio de Chaco, porque en estas ocupaciones, en esta convivencia, entre convivencia pacífica, amigable y problemas entre fortines, eran tan cercanos los fortines, algunos fortines paraguayos y bolivianos, que los fines de semana jugaban fútbol, o tenían un asadito, por decirlo. O sea, hay unos testimonios de los oficiales que estuvieron en el Chaco, además que estaban en una situación de castigo. O sea, era una ocupación media rara la política boliviana. Aquellos oficiales castigados, incómodos, eran mandados al Chaco, ¿no? Como una especie de castigo. Y hay muchos relatos de estos oficiales que han escrito algunos libros. Hay un libro que se llama Chaco, ahorita no me viene el nombre del autor, donde muestran esta relación media entre conflicto y amistad. Se produce el famoso conflicto de 1928 durante el gobierno de Hernando Siles Reyes, ¿sí? Los paraguayos toman el fortín Vanguardia, ¿no? Y Bolivia inmediatamente represalia
va a tomar el Fortín Boquerón, ¿sí? Y entonces están un poco enardecidas las posiciones, y esto va a llevar a que de alguna manera haya un momento tal vez de lucidez de nuestra parte, de lucidez del gobierno de Siles, porque Siles va a preferir buscar una salida diplomática. Ya había logrado la represalia, digamos, tomar un fortín de ellos, porque nos tomaron un fortín, y buscar una salida diplomática, llegar a estos acuerdos, y a raíz de eso se funda o se forma la Comisión de Neutrales, donde está Estados Unidos, está la Argentina, está el Uruguay, está Perú, son varios países, son 10 países, donde tiene mucha fuerza la Argentina dentro de esta Comisión de Neutrales, que comience a tratar, a revisar los documentos, las posiciones de ambos países para dar una solución definitiva limítrofe al tema del Chaco, ¿sí? Entonces ya son 3 actores, está Bolivia, está Paraguay y la Comisión de Neutrales, que comienza ese desarrollo de buscar una solución diplomática nuevamente, que había fracasado ya para 1917 y que era una última oportunidad, una otra oportunidad para salir de ello. Pero toda esta situación y la represalia del Fortín Boquerón, o sea, la toma del Fortín Boquerón, que está expresado en los periódicos de la época, lo que hicieron fue subir el ánimo de la opinión pública boliviana. Éramos capaces de tomar una represalia militar porque habíamos estado formándonos militarmente, habíamos estado en el supuesto de subversivamente preparando un gran ejército que era capaz de una respuesta rápida, si quieren, ¿verdad? Y entonces esto subió el ánimo en una perspectiva de que teníamos al frente a un país que no estaba en condiciones de enfrentarnos a nosotros. Un país que la única referencia que teníamos había sido masacrado en la guerra de la Triple Alianza, había sido un país que había sido diezmado, no había hombres en el imaginario social, había unos cuantitos hombres, eran puras mujeres, ¿verdad? Porque habían sido exterminados en la guerra de la Triple Alianza, y era un país débil. Era un país débil. El otro cuadro, por favor. A raíz de eso, podemos ver, voy a poner sobre esto un cuadro más, por favor. Bien, a raíz de esto va a surgir, hay un cuadro adelante, está expresado esto, pero va a surgir estas ideas estas ideas de que teníamos digamos, una potencial víctima para reivindicar nuestro fracaso militar en nuestra historia. Justamente Salamanca, Daniel Salamanca, que era uno de los políticos más importantes en el periodo, un político que ya tradicional en Bolivia, diputado desde 1906 por el Partido Liberal, líder de la ruptura con el montismo y creador del Partido Republicano en 1914, nunca, o sea, diputado seguía siendo miembro de la Cámara de Diputados y después del Parlamento, hasta que fue nombrado presidente. Fue líder de la ruptura también con Saavedra, con Bautista Saavedra, y fundador de los republicanos genuinos. Era la expresión del republicanismo más aristocrática. Si Bautista Saavedra, que también era republicano y que se hizo presidente en 1921 después del golpe a los liberales, golpe de Estado de 1920, representaba el ala popular del republicanismo, la incorporación de los sectores populares, nacionales, urbanos del republicanismo. Salamanca representaba a la élite republicana, a la élite de los hacendados. Él mismo era un hacendado en Cochabamba. Pero era un referente político, era el referente político más importante en la década del 20. Y como diputado en 1926 hizo una declaración pública que sustentaba su tesis: hay que pisar fuerte en el Chaco. Y esta declaración pública consistía o decía de que así como aquellas personas que han pecado
y tienen que redimirse cumpliendo una penitencia. Bolivia ha pecado, si quieren, en mantener, en preservar el territorio con el que había nacido. Su pecado está en que ha perdido en la guerra del Pacífico, ha perdido en la guerra del Acre, ha perdido en la negociación Sánchez Polo con el Perú, ha perdido en la negociación con la Argentina durante el gobierno de Mariano Baptista, y entonces necesitaba reivindicarse, y esa reivindicación debería ser enfrentando militarmente al Paraguay y ganarle al Paraguay para reivindicarse como país y como asimismo ante la historia. Y no era una declaración de cualquier opinólogo, era una declaración de un referente político muy importante. Un referente político muy importante que era la esperanza de Bolivia para superar la crisis que se vino a partir del 29 y que la tuvo que soportar el gobierno de Hernando Siles y que terminó con su derrocamiento con el gobierno militar de Blanco Galindo, ¿no? Y era la esperanza, y que fue el resultado un triunfo de más del 90% en las elecciones de 1931. Esa esperanza, ese referente político que había sido candidato para la elección del 31 por dos fórmulas, la Corte Electoral o el sistema electoral de esa época lo permitía, o sea, había arrasado electoralmente en Bolivia, tenía la visión de que había que pisar fuerte en el Chaco, que teníamos al frente por fin un rival débil al cual podíamos vapulear fácilmente y reivindicarnos con la historia. Estos dos elementos, el elemento de la crisis política o la crisis económica que genera una crisis política que se expresa entre 1930 y 1931 en Bolivia, vuelvo a decir, el derrocamiento de Hernando Siles, el gobierno militar de Blanco Galindo, hasta las elecciones que gana Salamanca, sumado a la imposibilidad de avanzar diplomáticamente para dar una solución, van a conjuncionar los elementos más importantes para que el gobierno de Salamanca pueda salir de su propia crisis interna de agotamiento o su propia crisis del máximo desplazamiento, del máximo desplazamiento de las potencialidades del modelo estatal republicano, ¿sí? Salamanca se encuentra con que, así como se había desplazado todo el proyecto de desarrollo de visión de Estado, una visión que incorporaba ya a los sectores sindicales urbanos, a los sectores populares urbanos, que eran parte del diálogo político, del enfrentamiento político cotidiano, tuvo que aceptar, o sea, se encontró con la presencia de una tendencia socialista, una tendencia de izquierda, que postulaba posiciones más radicales contra la estructura del Estado. O sea, aparecen ya los partidos socialistas, las visiones anarquistas que van a expresarse en los sindicatos, que van a apoderarse de los sindicatos, que van a conducir los sindicatos, y de alguna manera van a generar una mayor crisis interna a alguien que se lo veía como una esperanza, como la meta de la salida, de la última posibilidad de salir de la crisis económica, y que se estaba hundiendo en la situación social local. Y entonces cuando pues sucede nuevamente un nuevo pequeño conflicto como los que sucedían en frontera, el tema de Laguna Chuquisaca, ¿no? El capitán Moscoso observó desde el aire una laguna justamente al centro del Chaco. No sé si podemos volver ahora sí al primer cuadro, tal vez allá más atrás, mucho más atrás. Vislumbró esa laguna a la mitad del territorio del Chaco, más o menos cerca a Toledo, ¿verdad?
inmediatamente organizó un comando, llegó a la laguna. Era estratégicamente muy importante por el lugar en que se encontraba, y en segundo lugar porque era un lugar de bastante agua, en un lugar seco la mayoría del tiempo en el Chaco. La nombró como Laguna Chuquisaca, le dio el nombre de Laguna Chuquisaca, pero lo que él no sabía, lo que él no investigó, lo que él no tenía la información logística, y lo que el comando tampoco le informó, el comando en el país, fue de que un año antes el Paraguay había llegado al otro extremo de la laguna y la había bautizado con el nombre de Laguna Pitiantuta. Y entonces esto, cuando los bolivianos, o sea, comenzaron, el comando Moscoso comenzó a tomar posesión de la laguna, rápidamente los ahuyentó a balazos a los pocos paraguayos, porque es lo que hacíamos. Un fortín era un lugar donde se sentaba inicialmente muchos soldados, pero poco después quedaban unos cuantos, un oficial y unos cuantos soldados como custodios del fortín. Y lo mismo hacía el Paraguay. Entonces fueron fácilmente desalojados. Este tema, que era un conflicto fronterizo de fortines, que nuevamente lo solucionaba con acuerdos, con arreglos, recurriendo a la Comisión de Neutrales, en un acuerdo directo, en una devolución, digamos, de espacios, más bien fue magnificado en Bolivia. Fue magnificado por el gobierno, fue porque Salamanca creía que había llegado la oportunidad de salir de la crisis interna, llevando a la guerra al país, pero había llegado la oportunidad de reivindicar al país, vapuleando al Paraguay. Entonces, este elemento fue el que desencadenó que no se vaya nuevamente a la vía diplomática, sino que se vaya al discurso, a la arenga nacional. Salamanca aparecía ya como nombre de nuevamente la unidad, el símbolo de la unidad nacional frente al peligro que representaba una guerra internacional, porque habíamos perdido las anteriores guerras y habíamos perdido nuestro territorio, ¿no? En el Pacífico, en el Acre. Y en ese entonces, en raíz de eso, obtuvo inicialmente gran apoyo de la clase media urbana. Ese imaginario de que habíamos estado preparándonos militarmente, modernizándonos, y que teníamos al frente un país débil bélicamente por el tema de su antecedente de la Triple Alianza, enardecía la posición de las clases medias urbanas, le daba un respiro político al gobierno de Salamanca, y Salamanca, desoyendo algunos columnistas que pedían volver a la diplomacia, parar el tema bélico, no avanzar en el tema bélico, al ver tanto apoyo urbano de clase media, entonces permitió que se radicalice el tema de la Laguna Chuquisaca, que nuevamente tuvo una respuesta paraguaya, la toma del Fortín Baluarte. Pero esta vez nuestra respuesta fue mayor, más rápida, porque no tomamos solamente Boquerón, sino avanzamos más allá. Se ordenó tomar Boquerón, Toledo y Corrales. Entonces se tomó 3 fortines a cambio de uno, ¿no? Con la idea de que la presión sobre esta reacción iba a hacer levantar las manos al Paraguay, o en su caso iba a abrir las puertas para ir a la guerra. Estos elementos, que son elementos importantes, no pueden quedarse de lado sin pensar, sin tomar en cuenta de lo que significaba la voz del gobierno de Salamanca frente a la expectativa nacional, ¿no? Quiero decir nuevamente, yo quiero insistir en esto, de que no podemos acusar, no podemos culpar a una sola persona de haber llevado a un país a la guerra, pero sí podemos entender que la visión, la concepción
de Salamanca era la concepción de la, de la opinión pública dominante en Bolivia. Los sectores, o sea, los sectores urbanos, los sectores urbanos de toda la ciudad, fundamentalmente de La Paz, de Cochabamba, de Oruro, de Santa Cruz, compartían esta visión de reivindicativa del orgullo boliviano, esta visión de establecer la superioridad de Bolivia frente a cualquiera o al más débil en el contexto sudamericano, esta visión de poner a prueba en una guerra a una sociedad emergente, porque ya el ejército no era un ejército urbano, sino iba a ser un ejército nacional, porque iba a contar con los reservistas de la mayoría de la población, que eran los indígenas, de poner a prueba la modernización del ejército, tanto en el parque, digamos, militar, como en las estrategias militares que se habían aprendido sobre todo de la misión alemana, que estuvo en permanente, recurrente retorno a Bolivia a la cabeza del ya general Kuhn, que había sido héroe de guerra de la Primera Guerra Mundial, ¿no ven? Entonces, pero esta misión también fue acompañada de una situación bastante despectiva respecto del Paraguay. Porque Bolivia va a la guerra, inicia la guerra, no produciendo una movilización total. El Paraguay, ante la emergencia de la guerra, declara la movilización total. Y eso significa que se recluta a todos los que están en edad de ir a la guerra, se hace economía de guerra. Bolivia no. Bolivia comenzó a tomar la guerra, movilizó a los que estaban en el ejército actual, a los que estaban en el servicio militar, y solamente tocó 2 reservistas, o sea, 2 generaciones reservistas, nada más. Y tampoco estableció primeramente una economía de guerra, sino que quiso jugar en dos papeles, ¿no? En 2 líneas. La primera línea, la militar, que iba a ser muy fácil en el territorio de Salamanca, pensaba que en 2 semanas íbamos a estar ingresando a Asunción, ¿no? Y la otra, la vía diplomática, porque denunció a Paraguay como país agresor, para que la Liga de Naciones, no había todavía Naciones Unidas, sino había la Liga de Naciones con todas sus debilidades, castiga al Paraguay, ponga castigos, ponga, sanciones al Paraguay como país agresor. Un poco conociendo, pero que internamente no había un país agresor prácticamente, porque Bolivia podía terminar siendo país agresor en la Liga de Naciones, como fue así después del primer año. Al primer año no solamente habíamos perdido gran parte del territorio que teníamos ocupación militar en los fortines, sino que habíamos perdido diplomáticamente, porque la resolución de la Liga de Naciones fue declarar a Bolivia país agresor. Por lo tanto, la sanción fue de que no podíamos importar material bélico, y esto aprovechó muy bien el tema la Argentina y también en parte Chile, donde nosotros no pudimos renovar en pleno proceso de la guerra material bélico nuevo. No voy a entrar a temas de la guerra, creo que no sé si ya se expuso los temas de la guerra. Yo quería marcar estos 2 elementos como antecedentes, el elemento político, ¿no?, y el elemento diplomático, que confluyen y que nos llevan a la guerra. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación, por la ponencia del magíster Julio Vallivian. Agradecemos también a nuestros anteriores expositores, el coronel Claudio Pacheco Pérez y el doctor Eric Caballero Campos, que nos acompañó desde Paraguay. Sin más, pasamos a las preguntas, y la primera va de parte del universitario José Rojas para el magíster Julio Vallivian. ¿Considera que una parte responsable de la pérdida de territorios para Bolivia fue la falta de diplomáticos de carrera?
La Guerra del Chaco fue la gota que rebasó el vaso luego de la Guerra del Pacífico por desnudar el aparato gubernamental boliviano. Bien, gracias. Sí, bueno, pienso yo de que siempre hemos carecido de un equipo profesional en el ámbito de política internacional. ¿No? Uno de los grandes déficits que hemos tenido y que tiene que ver mucho con la pérdida territorial, con todas las pérdidas territoriales que hemos tenido, es la incapacidad de haber formado un cuerpo diplomático de carácter profesional, de haber, en esa época no teníamos espacio, ¿verdad? Posibilidades internas, pero por lo menos de mandar como Estado a profesionales a formarse en el tema diplomático, en el tema de negociación, pero eso es una parte, ¿no? La otra parte tiene que ver con la inestabilidad política, en el caso concreto que hubo entre Paraguay y Bolivia, porque no se pudo cerrar ninguno de los acuerdos diplomáticos. Fueron casi 12 acuerdos diplomáticos, intentos de acuerdos diplomáticos, pero no fue solamente culpa de Bolivia, sino también el Paraguay tenía la misma actitud de cambiar un gobierno, cambiar una visión, desconocer el acuerdo anterior y entrar en una nueva negociación, ¿no? El otro elemento en el que, insisto, yo creo que de alguna manera el problema político interno de Bolivia, ¿no? El problema político interno de Bolivia fue una de las causantes o de las causales de ir a la guerra, de empezar la guerra, porque era una de las soluciones para evitar el conflicto. O sea, como en ese momento estamos con un conflicto muy fuerte, el tema de Santa Cruz, el tema de los mineros, el tema de los maestros, y eso se agrega mucho más, por ejemplo, ¿no? Y que se abre una veta de un conflicto internacional y el gobierno decida ir por el conflicto internacional para aplacar, para bajar, para controlar el problema interno, ¿sí? Entonces, más o menos, esa fue una de las razones también importantes, al igual que el tema diplomático. Muchas gracias, Magíster Julio Vallivian. Pasamos a la siguiente pregunta. Si bien la Guerra del Chaco fue una presunción de la existencia del petróleo, donde se mutiló parte del territorio nacional, donde no hubo una identidad nacional colectiva, ¿quiénes fueron a la guerra? A ver, creo que, no sé si está bien escrita, pero creo que hay varias cosas en la pregunta. A ver, yo pienso que el momento donde sí estuvo en peligro el petróleo en Bolivia, o los hidrocarburos, fue casi al final de la guerra, cuando Paraguay había tomado parte de Camiri, ¿no? Y estaba a las puertas de Villamontes. Ahí estaban nuestras reservas petroleras, tanto en Camiri como en Villamontes, ¿sí? Pero eso es al final de la guerra, eso no estaba en discusión, ¿sí? Yo creo que el tema de la guerra del petróleo viene después, es como una especie de justificativo, como una especie de muletilla histórica, que los bolivianos en el Chaco defendimos el petróleo, y en Salsa la última actuación, que fue cuando nosotros hacemos retroceder al Paraguay en la batalla de Villamontes, ¿no? O sea, que es el triunfo más grande, que casi el único triunfo real que hemos tenido en la guerra, ¿no? Pero luego no estaba en una discusión el tema petrolero o el tema de los hidrocarburos, ¿no? O sea, esa idea de que se pensaba que era un mar de petróleo, no estaba, que la guerra nos llevaron la Deutsche, la Shell, que estaban los intereses en Paraguay, el Standard Oil en Bolivia, es un tema bastante controversial, es bastante post-guerra del Chaco, ¿no? Inclusive el mismo tema de los motivos que esgrimió el gobierno de Toro para la nacionalización del Standard Oil son una mezcla de mito y realidad. En realidad, Tejada Sorzano en 1926, cuando era diputado del Partido Liberal, inició un proceso al Standard Oil porque no había declarado, o sea, por evasión de impuestos en la venta de gasolina a la Argentina, porque el Standard, o sea, transformábamos gasolina y la vendíamos, pero no había pagado impuestos, ¿verdad?
Y ahora, ese tema, que era un tema que estaba en curso, estaba con cualquier proceso que dura años acá, ¿no? El proceso que inició en el Parlamento, luego se lo llevó, después de la guerra, a decir de que el motivo era de que se le estaba nacionalizando porque el Standard Oil había vendido por contrabando durante la guerra, había entregado gasolina a la Argentina para que con esa gasolina la Argentina le dé al Paraguay y nos fajen a nosotros, ¿verdad? O sea, por eso hay mucho mito y realidad respecto del petróleo. La otra parte de la pregunta, no sé, ¿quiénes fueron a la guerra? Fuimos los bolivianos. Esta vez sí fuimos los bolivianos, o sea, fue la primera guerra en que fueron los bolivianos a la guerra, ¿verdad? Porque fueron las clases medias, fueron los campesinos, fueron los comunarios, algunos fueron a la fuerza, ¿verdad? ¿No? Otros fueron, digamos, voluntariamente. Es el encuentro, a ver, ayer leí un artículo y en la referencia, creo que Amalia Decker decía, el soldado raso Siles Suazo, ¿no? Sabemos que Siles Suazo, Hernán Siles Suazo es abogado, ha sido 2 veces presidente de Bolivia, ya era una persona importante, un político, estaba entrando sus primeras armas políticas, pero asistió a la guerra clase media, asistió a la guerra hijo del expresidente Hernando Siles Reyes, ¿no? O sea, de la clase media, pero asistió a la guerra como soldado raso. O el capitán Víctor Paz Estensoro, o el cabo Walter Guevara Arce, y así podemos nombrar a muchos, ¿verdad? O el soldado, qué sé yo, bueno, mire. Entonces fue el encuentro de los bolivianos en la guerra. Por primera vez asistimos los bolivianos de manera masiva a una guerra, aunque no estábamos preparados, no habíamos sido el ejército que pensábamos que éramos. Las 2 grandes retiradas de la primera parte de la guerra nos demuestran la falta de preparación, tanto en el servicio militar obligatorio que había, como en la formación de los oficiales, y el avance rápido del Paraguay sobre el territorio de Chaco. Muchas gracias, Magíster Julio Vallivian. Pasamos a las preguntas para el coronel Claudio Pacheco Pérez. La primera pregunta es, ¿por qué el ejército boliviano no tuvo un avance real en el Chaco? ¿Fue por la ineficiencia de la plana mayor o era por falta de equipamiento? Bueno, cuando se contrata, todo está en función a la moda. Y entonces, a principios del siglo XX, parte de la moda en lo militar era lo francés. Y vieron que el ejército alemán, preparándose para esa Primera Guerra Mundial, había estado perfeccionando armas de doctrina. Contratan a la misión alemana, a la cabeza de Hans Kuhn, llega de grado mayor, acá se lo asciende hasta general. Uno de los compromisos de esta misión, 3 compromisos. 1, la parte doctrinaria, nuestros reglamentos. 2, la organización. Y 3, la preparación del Estado Mayor en el nivel de conducción estratégica. No había cumplido con lo último. Sí hizo el adoctrinamiento, reglamentos, la organización, fuimos un ejército muy disciplinado. Es por esa razón, como decía el anterior expositor, el magíster Vallivian, se hicieron maniobras, 3, 4 maniobras, acá en Viacha. El pueblo vio los desfiles con marcialidad. Entonces se tuvo la idea y el imaginario colectivo de que éramos un ejército que estábamos en pos de lograr victorias. Pero nuevamente las victorias no se las hace solo por las Fuerzas Armadas. Decía el presidente René Barrientos Ortuño cuando le preguntan ¿de quién es culpa los resultados de la guerra del Chaco? ¿De militares o de civiles? Y él responde: la guerra del Chaco es culpa de un sistema político.
que nunca se preocupó por la seguridad, defensa y desarrollo del país. En ese sentido, no hubo la suficiente formación, porque es trabajo en equipo. El Estado Mayor es un equipo personal, inteligencia, información, logística, operaciones. Inclusive se prepara para la guerra a la población, a la sociedad, con ese sentimiento de victoria. Los políticos, ¿qué decía un coronel peruano? En época de crisis no debe haber políticos, solo debe haber bolivianos. Y acá en nuestro Congreso estaba dilucidando si más esfuerzo para comprar armas, menos esfuerzo si hacemos la paz y no hacemos la paz. Y habíamos entrado por intereses políticos y querer salvar esos aspectos de la pérdida del Pacífico, el Acre, que tienen que tener en cuenta. Cuando hay intereses transnacionales, económicos, de multinacionales muy importantes, como lo hubo en la guerra del Pacífico, por empresas inglesas, como lo hubo en la guerra del Acre, por empresas inglesas y norteamericanas, por nuestra goma, también lo hubo en la guerra del Chaco. Hubieron fallas en el aspecto militar. No teníamos el conocimiento suficiente. Dos, las relaciones entre el Estado Mayor y el gobierno no eran las adecuadas, las fluidas. Y desde luego los intereses personales que afectaron mucho. Dos, el Paraguay disponía de efectivos para poder inmediatamente apoyar, inmediatamente de abastecer, inmediatamente alimentar. Y nosotros teníamos que recorrer más de 1000 kilómetros, algunos espacios a pie. Nuestra tropa llegaba cansada, el Paraguay te ponía a toda su gente en 3 días, nosotros tardábamos un mes en llegar. Entonces son varios aspectos que afectan a ese tipo de situaciones. ¿Y por qué hemos ido retrocediendo? Precisamente por la presión numerosa del ejército paraguayo. Hubieron desaciertos, ya los dije anteriormente, sí hubieron desaciertos militares. Muchas gracias, coronel, por la respuesta. De esta manera cerramos la ronda de preguntas. A continuación pasamos a las palabras de cierre por el licenciado Víctor Camacho Caballero, quien fue el docente asesor del proyecto, agradeciendo una vez más por la organización a Polipraxis. Bien, me queda pues en este momento agradecer a los participantes, a los expositores, por brillante exposición. Realmente nos han permitido, en este caso, esclarecer muchas incógnitas, algunas dudas que se daban al interior de la guerra del Chaco de 1932 a 1935. Un saludo muy especial, en este caso, permítanme por favor, un saludo muy especial. Aquí está, al doctor Julio Valdivian Ríos, docente de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública, al coronel DAEN, magíster Claudio Pacheco, y al doctor Eric Caballero Campos, docente universitario del Paraguay, quienes han desarrollado una exposición absolutamente esclarecedora para todos, y eso nos ha permitido lograr lo que pueda significar una comprensión mucho más importante. Decirles para concluir este acto, para finalizar, unos elementos que están relacionados, que el futuro del hombre y la mujer es la cultura, porque nos permite lograr una independencia económica, política, social, cultural, religiosa, ideológica, etc. Y a partir de ello nosotros podamos alcanzar el éxito y no el fracaso. Doy por culminado este seminario internacional, siempre agradeciendo de manera muy especial a los expositores, reitero, al coronel DAEN, magíster Claudio Pacheco, al doctor Julio Valdivian Ríos y al doctor Eric Caballero Campos, quienes realmente nos han permitido escuchar y esclarecer muchas dudas. Muchas gracias y tengan todos ustedes muy buenas noches
y Dios bendiga a cada uno de ustedes. Gracias.